La infalibilidad del Papa es otra doctrina católica de la cual los protestantes no están de acuerdo. Esta doctrina no es decir que todo lo que dice el Papa es lo correcto. Hay criterio que ellos utilizan para establecer la doctrina. Primero, infalibilidad. No significa que el Papa no puede equivocarse. Es también una revelación del Espíritu Santo. Los protestantes en la línea de los reformadores y los puritanos creemos que la revelación ha cesado, que ya no hay nueva revelación por lo que hemos recibido la palabra de Dios. Los pentecostales, los carismáticos, la Iglesia Católica no cree esto. Por eso, en la Reforma, una de las 5 solas era sola Escritura. Lo que es la Escritura es la única regla para nuestra fe y práctica en este mundo. Dios ya no habla a sus hijos en visiones, en sueños, ni arbustos en fuego. Hoy en día, Dios habla solamente por medio de su palabra. Pero la Iglesia Católica ha dicho que hay 5 criterios para cuando el Papa habla sin error, en una manera infalible. Y esto es: 1. El Papa tiene que estar hablando en su papel como profesor, obispo, pastor, para todos los cristianos. 2. Que el Papa define una doctrina y no da enseñanza en general. 3. Es un asunto de fe o moralidad. 4. Toda la iglesia tiene que creer y obedecer lo que el Papa dice. Y 5. La iglesia no puede negar la enseñanza. Sin todos estos criterios, el Papa no habla en una forma de infalibilidad. Un ejemplo de esto es la Asunción de María. En 1950, el Papa Pío XII dijo con infalibilidad que María fue asunta al cielo. Ahora, la Iglesia Católica dice que esta doctrina es una parte del Evangelio. Si uno no cree esto, la persona no puede heredar la vida eterna, no puede ir al cielo. Entonces, la pregunta es: ¿dónde proviene esta doctrina? Proviene del Papa, proviene de la Iglesia Católica. Los primeros cristianos, ellos no creyeron esta doctrina de la Asunción de María. La pregunta entonces es: ¿de dónde tenemos nuestra autoridad? Ireneo, Mártir, Tertuliano y los otros primeros cristianos y líderes de la Iglesia temprana no creían en la Asunción de María. Nosotros tenemos nuestra autoridad de la Escritura, sola Escritura. La Iglesia Católica que existe hoy en día es una iglesia diferente que la iglesia temprana. Es otra iglesia con otro evangelio, porque la Asunción de María no era una doctrina del evangelio en los primeros siglos, tampoco es hoy en día. Tampoco es de los apóstoles ni de las Escrituras. Nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, la Biblia dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esta palabra inspiración es inspirada, es theopneustos, lo que significa, theos es la palabra griega para Dios. Theopneustos, lo que Dios respiró. Dios sopló estas palabras. Por eso, nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios. Y doctrinas adicionales a lo que dice la palabra o revelación nueva, como la infalibilidad del Papa que recibe revelación directa de Dios, nosotros no creemos. También en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículos 6 a 8, la Biblia dice: estoy maravillado
de que tan pronto os hayáis alejado de lo que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Es irónico que la Iglesia Católica pone el sello de anatema en los protestantes cuando ellos mismos han creado otro evangelio, no de los apóstoles, no de los primeros líderes de la iglesia y no de la iglesia temprana. Para esta doctrina de la infalibilidad del Papa, la doctrina establece el papado y la infalibilidad del Papa. Ellos, la Iglesia Católica, Roma, utiliza Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Y vamos a leer versículos 13 a 19. Y aquí la Biblia dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Jesús dio llaves, según Roma, esta es la doctrina romana, solamente al apóstol Pedro. No las dio a los otros apóstoles. A ti te doy las llaves, dice Jesús. Solo Pedro recibió esta revelación del Padre, que Jesús es el Cristo, que es el Mesías, que es el Salvador del mundo. La carne ni sangre enseñó esta doctrina a Pedro, sino el Padre mismo. Es una revelación directa del Padre a Pedro. Esto continúa hoy en día con el Papa. El Papa recibe revelación directa de Dios por medio del Espíritu Santo. Por eso el Papa tiene el poder de establecer doctrina nueva en la iglesia, según la revelación nueva, pero que esta revelación sí está de acuerdo con las Escrituras. Entonces ellos tienen los versículos para establecer cada doctrina que tienen. Pero también dicen que solo Pedro decide lo que está atado y desatado. Esto es esencial a la doctrina romana. Dice tú, en referencia a Pedro, aquí en Mateo capítulo 16. Lo que tú desates, lo que tú atas. Por eso, el Papa, en su sesión de Pedro, es el único quien tiene estas llaves que le permite a él y solo él atar y desatar. Lo que Pedro decide atar y desatar está confirmado por Dios en el cielo y es sin error. Sabemos que el Padre no miente, no puede mentir. Y lo que él confirma es primero confirmado por Pedro y sucesión de los papas. Ahora, vamos a Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. Aquí es el concilio de Jerusalén. Hay una discusión sobre la circuncisión y si es necesario circuncidarse para ser salvo. Y vamos a leer versículos 7 a 11. Y aquí la Biblia dice:
Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles al Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Pedro se para y invoca la autoridad de Dios 3 veces en estos versículos. En versículo 7, en 10 y en versículo 11. Sin referencia a la Escritura, tampoco a la tradición, Pedro establece una doctrina. Desde ese día, la iglesia nunca ha requerido la circuncisión. Este es el apoyo católico. Pero ¿a quién vinieron las personas para tener claridad en el asunto de la doctrina? En la Escritura dice que vinieron a los apóstoles y ancianos y no a Pedro el Papa. Y después, Jacobo dio su juicio sobre el asunto en la voz imperativa, lo que es un mandamiento y significa que él está hablando con autoridad. El obispo de Roma, en el linaje de Pedro como el Papa, según Roma, no se menciona en la Escritura. Cuando Pablo escribió el libro de Romanos, él escribió este libro a la iglesia en Roma. Es una carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Y todos los historiadores están de acuerdo que había una multitud de obispos en Roma cuando Pablo escribió esta carta. Y que la multitud de obispos duraba hasta el 2 siglo en Roma. Entonces vemos que la historia nos enseña que no había un solo papa en Roma, un solo obispo. Habían algunos en Roma. En las Escrituras no hay nada sobre una palabra de un obispo o papa que tiene autoridad. Siempre se refiere a la palabra de Dios lo que tiene la autoridad. En Hechos capítulo 20. El apóstol Pablo aquí está saliendo de Éfeso. Entonces él llama a los ancianos de la iglesia para instruirlos antes de salir. Es la última vez que él los va a ver. Y en versículos 30 a 32, la Biblia dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. De vosotros mismos, dice el apóstol Pablo aquí. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Entonces, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo aquí? ¿A un papa? No. Él se refiere aquí a la palabra de Dios para establecer una iglesia firme con la doctrina verdadera. Y dice que entre ellos mismos va a levantar lobos rapaces que van a enseñar doctrinas falsas. Esto es lo que vemos con la Iglesia Católica. Pablo pone la palabra como la autoridad. Vamos ahora a Hechos capítulo 17 para leer lo que dice acerca de los hermanos en Berea, versículos 10 y 11. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos.
Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces ahí están los apóstoles, ahí está el apóstol Pablo predicando en la sinagoga. ¿Y qué es que están haciendo los hermanos en Berea? Escudriñando la palabra de Dios, las Escrituras, para ver si lo que dice el apóstol Pablo y los apóstoles es la verdad. ¿Dónde se encuentra la verdad? En las Escrituras. Mas la iglesia temprana creía que el atar y el desatar en Mateo capítulo 16 se refiere al perdón de pecados. También creían que todos los apóstoles tenían las llaves. Vamos a Juan capítulo 20. Esto es importante porque la iglesia católica tiene que decir que lo que ellos creen hoy en día siempre ha sido la creencia de la iglesia. Lo que no es la verdad, podemos leer las obras de los primeros líderes de la iglesia temprana. En Juan capítulo 20 vamos a leer versículos 21 a 23. Juan 20, 21 a 23. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Entonces una creencia popular en la iglesia temprana era que Jesús dio las llaves a todos sus apóstoles, a Pedro y a todos sus apóstoles. Y el poder de estas llaves de atar y desatar, aquí leemos que Jesús dio a todos los apóstoles, lo que es perdonar el pecado. En 2 de Timoteo capítulo 3, 16, lo que leí al inicio, el apóstol Pablo está al punto de morir. Ya mismo va a entrar al cielo, va a salir de este mundo. Y escribe a su hijo en la fe, a Timoteo, diciéndole que cuando hay doctrinas falsas y hombres malos, lo que debe hacer: va a las Escrituras, dice el apóstol, lo que Dios mismo respiró. No le dice obedecer la palabra de un papa. No había un papa. En esa época había algunos obispos en Roma, más que uno, lo que destruye esta doctrina del Papa y de la infalibilidad del Papa. En Éfeso, cuando Pablo sale de la iglesia, llama a los ancianos de la iglesia para instruirlos antes de salir. Ellos, dice el apóstol Pablo, son responsables para guiar al rebaño y no un papa con cardenales y con un magisterio. Y un punto final para combatir esta doctrina errónea es que el papa en la historia se ha equivocado antes. Aún la iglesia católica admite esto. Pero lo que ellos dicen es que sí, el Papa se equivocó, pero no estaba hablando en su papel como profesor, como pastor de la iglesia. No estaba hablando con infalibilidad y por eso no destruye nuestra doctrina de la infalibilidad del Papa. Pero si ellos van a decir eso, ellos pueden decir eso sobre todas las cosas que los papas han dicho en toda la historia de la iglesia. Honorio, el Papa, en el 7º siglo, escribió en su papel como Papa que Jesús tenía una sola voluntad. Él escribió a Sergio. Y cuando escribió a Sergio, escribió: nosotros confesamos. Por eso sabemos que estaba hablando en su papel como Papa con infalibilidad, porque escribió: nosotros, la iglesia, creemos. Era la posición no solamente de él, sino de toda la iglesia.
La doctrina correcta es que Jesús tiene dos naturalezas y dos voluntades, divina y humana. En esa época, nadie creía en la infalibilidad del Papa. Este caso es famoso porque Roma dice que el Papa siempre ha tenido este poder de la infalibilidad. Honorio, el Papa, fue condenado como hereje en el Sexto Concilio Ecuménico en el año 680 y 681. El concilio ordenó que su carta a Sergio sea quemada. También condenó a Honorio, el Papa, con anatema. Era un sacerdote impío, dijo este concilio. Papa Leo también le condenó con anatema por esta enseñanza equivocada. Y todo papa que se sentó en la silla del papa, en el papado, por 300 años después de Honorio, repetía las palabras como papa que Honorio fue anatema, condenado como hereje. Pero antes de esto, por 40 años después de la muerte del Papa Honorio, la Iglesia Católica y los otros papas dejaron parar esta doctrina errónea sin corregirla. Los seguidores de Roma creyeron esta herejía. Entonces, ¿cómo podemos creer que lo que dice un papa hoy, en 40 años de hoy, en el futuro, no será controvertido por otro papa que viene como herejía? La escritura, la historia y la lógica anulan la doctrina de la infalibilidad papal.